siempre han triunfado. Principios y valores clarísimos, sencillos como el amor, la solidaridad, la justicia, eso que siempre escuchamos decir a Guillermo, que parecen palabras pero que significan mucho, ¿no? Y bueno, esta Agenda 2030 tiene mucho que ver con el ataque hacia donde eso se construye, que es la familia, ¿no? Donde la primera institución bueno, que nos permite aprender un montón de cosas que después en las otras instituciones, como son la escuela primaria y secundaria, nos permite ir adaptándonos al mundo tal doctrinaria que es el humanismo. Entonces, bueno, encontramos en los 17 puntos, para no tener que irnos a cada uno de los puntos de lo que es la llamada Agenda 2030, que se inicia en una conversación entre los estados más desarrollados, que son parte de las Naciones Unidas, ya sabemos quiénes, siempre son Estados Unidos, Rusia, los países más desarrollados de Europa. Y bueno, en el 2015 se plantea esta situación y esta necesidad, entre comillas, de profundizar más el modelo global. Es decir, van más hacia un mundo único. Los 17 puntos, si tienen en alguna oportunidad la posibilidad de leerlos, son muy claros, ¿no? Van hacia esto de plantear el problema medioambiental, van hacia la cuestión de igualdad de género, hacia el empoderamiento de las mujeres, pero claro, no como lo entendemos nosotros los peronistas, sobre cuál es el verdadero rol feminista de la mujer en la sociedad peronista, o en la sociedad o en la comunidad organizada, sino en esto de hacer de las mujeres sujetos de víctimas, sino en esto de que el autopercibimiento, ¿no? La subjetividad al palo, esto de que, bueno, quien quiera autopercibirse lo que fuere, el mundo se les está presentando con estas pautas de posibilidades. O sea, a nadie se le va a ocurrir decirte a vos qué loco que estás por autopercibirte reloj, sino que el mundo va hacia esa concepción que en definitiva rompe con algo que es una verdad absoluta, ¿no? Que es justamente la verdad, que es la única que se impone, que es la única realidad. Van atacando conceptos que realmente dan mucho temor, dijimos que atacan la familia, porque justamente ataca la proliferación de las parejas monogámicas, ataca la moral, ataca... Y con esto que digo, no digo que no haya errores en el famoso modelo patriarcal. Digo que hay cuestiones que son absolutamente rescatables del modelo patriarcal, si se le puede poner ese término, muy de la socialdemocracia o de la Agenda 2030. Esto de ponerle denominaciones y categorizar cuestiones que en realidad, reitero, esto es una palabra que vamos a usar mucho, son inherentes, son naturales. Ellos ponen patriarcado, matriarcado. El otro día una chica con la cual a veces trabajo en historia me dice, dejá de hablar de patria y empezá a hablar de matria. Bueno, estas deformaciones que nada tienen que ver con el apego a un machismo recalcitrante y bla, 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 son parte de esta Agenda 2030 y son parte del progresismo a nivel cultural, político y económico para ir introduciendo conceptos afines a sus intereses. Intereses que comparten con los neoliberales. Uno ve en la Agenda 2030, en esos 17 puntos, que convergen estas cuestiones de la socialdemocracia, que en la anterior clase y charla habíamos dicho que son, es como el fusible de las políticas nefastas de lo que puede ser el neoliberalismo. Ellos están para decir, bueno, salvemos la cuestión social, generalmente con medidas de tipo keynesianas, con el gasto público, financiando políticas sociales para menguar las consecuencias del neoliberalismo y de las crisis financieras o monetarias. Pero en lo cultural están haciendo un desastre extraordinario, porque esto que vengo diciendo, de la igualdad de género, de cambiarle patria por matria, empezar a trabajar con las esdrújulas, con los conceptos facilistas, con esto de la subjetividad, con esto de la autopercepción. Detrás de todo eso hay un concepto individualista tremendo, que uno lo puede advertir, muchachos, si vamos a la cuestión de la calle, uno está mirando la tele y ve la propaganda y ve cualquier publicidad y advierte que hay una concepción no solo progresista de, bueno, me pongo los pelos como sea, me importa todo un pledo, pero también muy individualista, ahí donde nosotros siempre decimos que progresismo y neoliberalismo convergen permanentemente, y que nosotros decimos no, los muchachos peronistas, las compañeras peronistas decimos no, no, no. Hay un mundo, ¿no?
que es un mundo de coherencia, que es un mundo de verdades absolutas, que es un mundo democrático, que es un mundo de bien común, que no es ni colectivista ni individualista, donde converge algo extraordinario en el peronismo, que es buscar siempre la equidad, pero por sobre todo la armonía. ¿Vieron cuando Moreno habla de la armonía entre el capital y el trabajo? Porque esencialmente no buscamos la lucha de clase ni atacar al capital privado, ni tampoco colgarnos de todo lo que tiene que ver con el Estado. Es la armonía, es lo que enseñó Perón en las acciones gubernamentales durante sus dos primeros gobiernos y en su tercer gobierno en la década del 70. Por lo cual, todo lo que va del peronismo demanda armonía. Entonces nosotros advertimos en neoliberales y socialdemócratas con respecto a lo que podemos determinar cultural, que hay una intromisión peligrosa que ataca a la familia, que ataca el concepto de nación, de pueblo, de especificidad. La especificidad, por más que parezca una palabra muy complicada, es lo específico en cada pueblo. Y en el pueblo argentino hay una heterogeneidad extraordinaria que nos permite ser de un nacionalismo de brazos abiertos. Es decir, toda la mirada del peronismo y el nacionalismo argentino converge hacia un mundo donde rescata el bien común, el comercio equitativo, la idea de que cada nación debe, por lo menos en esta idea de nación en armas, tratar de eventualmente no solo construir puentes, sino defender lo propio en un esquema de mundo humanista, ¿no? Ya que hablamos de humanismo, encontramos en la Agenda 2030, más que un humanismo, encontramos deshumanismo, porque hay un aspecto que es extraordinario, cuando empieza con el tema alimenticio, ¿no? Empieza con que hay que consumir, y lo dice concretamente, menos carne y menos pescado. Bueno, bárbaro, porque hay que bajar la emisión. Y por un lado uno ve la realidad. Yo le decía el otro día a mi compañera, que es con mi compañera de vida y es una compañera peronista, mi mujer. Digo, es extraordinario cómo todo lo que plantean siempre es inaplicable, como todo lo que plantea la socialdemocracia en los aspectos culturales, o el progresismo es inaplicable. A mí me hace acordar la política de Rivadavia, que pide un empréstito para embellecer el puerto, organiza lo que fue y funda la Universidad de Buenos Aires, porque quería mentes brillantes y a 20 leguas tenía la maloneada de indios saqueándolo todo. Es como cuando también pasaba acá que Larreta, como socialdemócrata y dentro de esa línea progre liberal, no quería poner acá cuestiones con el medio ambiente, energía saludable, y a solamente 200 metros, si uno venía por la Ribera Sur, por Soldati, y entraba por Roca hacia la capital federal, es decir, el barrio Villa Soldati, decía, ¿cómo puede ser que este tipo me vende una cosa de puesto saludable y están tirando las fábricas o las curtiembres de Lanús todos los desechos al riachuelo? Es decir, hay una cosa que la realidad se impone y estos muchachos vienen con todas estas ideas que, bueno, evidentemente responden a un interés. Uno cuando lee la Agenda 2030 ve que el interés es un interés del progresismo en jugar a ser igualitarios y bla, bla, bla. Hay un interés que tiene que ver con las multinacionales que están interesadas en empezar a vender determinadas cuestiones que tiene que ver con esto de reciclar y hacernos el trabajo fácil y bla, bla, bla. Por eso la ONU, ahí tiene razón Milei, lo que pasa es que Milei es un chiflado. Milei cree que la ONU es socialista y en realidad está dentro de la categoría de Milei. Son neoliberales y progresistas. Está bien. Lo que pasa es que él está dentro de esa gente, no se da cuenta. Hace la crítica porque ve comunistas en todos lados y bueno. Pero nosotros somos contrarios a todo este bagaje que nada tiene que ver con la realidad. Y aparte, porque va contrario, pues es muy antiindustrialista. Habla de los servicios, las energías renovables. Bueno, es el mundo que quieren los progres y los liberales. El mundo donde los trabajos los van a dar los servicios. Y nosotros creemos en la industria. Por eso Moreno habla tanto de la revolución energética norteamericana, porque es todavía el impulso, la famosa la revolución del shale, que se da cuando los norteamericanos dejan de importar petróleo y gas y empiezan a convertirse en los reyes de la exportación, compitiéndole a los mercados de Rusia en Europa y obviamente de Irán y de Arabia Saudita en Medio Oriente. Por supuesto de Venezuela. Pero Estados Unidos logra algo que es lo que evidentemente hace que la década ganada tenga un final, y es donde se da la gran discusión que todos conocemos entre Kicillof y Moreno, con Debido y Kicillof con Capitanich. Donde, claro, los bajos costos debido al aumento de la productividad
en la extracción del crudo de parte de los norteamericanos, hicieron que los combustibles sean baratos, los precios a nivel global de los alimentos, de los servicios, bla, 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 bajaron y Argentina quedó cara. Cuando Morena explica esto de que, bueno, la discusión fue, ¿qué hacemos? Bueno, bajamos un poco el consumo y salta uno ahí y le dice enfriar el consumo. No, bajar el consumo implicaba que en vez de 4 asados al mes te comías 3. Pero la demanda, que es básicamente el ojo económico del peronismo en función de por dónde la ve, la demanda en vez de ir al consumo iba a ir a la inversión. ¿Y a la inversión de qué? Está bien, vos te ibas a comer 3 asados, no 4, pero ibas a tener 1000 ladrillos más por mes. Por lo cual, tu casa, que con cualquier otro modelo te la ibas a poder hacer en 30 años, capaz que te la hacías en 3. Entonces, no había ni que endeudarse, no había ni que devaluar, no había que aplicar ninguna otra medida que no fuera la que aplicó, por ejemplo, Perón en 1952 cuando se dio un escenario parecido. Ya Europa había podido salir de esa necesidad de granos argentinos porque se había establecido otra vez económicamente y los mercados ya no eran el de abastecerse de los granos argentinos y otra vez Argentina queda cara en el mundo y genera inflación. Bueno, Perón con el segundo plan quinquenal logra superar esa ecuación y claro, esto es advertido por los milicos y por una parte oligárquica de la Iglesia Católica y le hacen el golpe. Bueno, algo parecido pasó acá, solamente que el golpe fue interno. Lamentablemente, Cristina Fernández de Kirchner fue por el debate que gana en este caso Kicillof y Capitani, Argentina se endeuda y devalúa en el 2014, dando inicio a este desastre que ya lleva 10 años y que, bueno, todos los ministros de Economía fueron tomando deuda hasta este desastre que nos tiene en esta recontra supercrisis. Pero para no irnos del tema, también uno lo puede advertir en categorías ejemplificadoras que son absolutamente estratégicas. La educación. La educación para cualquier nación es un instrumento estratégico para eventualmente el desarrollo de la comunidad. En este caso, yo como estudiante de historia, más allá de que me formo hace muchísimo tiempo en historia por mi cuenta, en la disciplina, cuando tuve la oportunidad de empezar un profesorado de historia, pensé encontrarme dentro de mi carácter siempre tan, digamos, nada, en lo que me cuesta mucho a veces entender que detrás de todo hay un interés, bueno, me encuentro con que, bueno, el progresismo está instalado en todos los niveles, en el terciario, en el universitario, pero bueno, uno es una persona que establece vínculo con muchas personas que tienen que ver con lo académico y preguntando y hablando puede advertir el mismo modus operandi. Tanto en los contenidos como en la docencia hay una bajada de línea para dejar de hablar de las ciencias sociales, sea antropología, geografía social, historia, ciencia política, economía, para empezar a hablar de la cuestión pedagógica. Hay una bajada de línea para crear un ejército de estúpidos, de docentes que promueven discusiones bizantinas, estériles, efímeras, que nada tienen que ver con la realidad y que, bueno, generan también que las generaciones venideras se encuentren con un panorama bastante desolador. Voy a dar un ejemplo. Hace muy poco yo pregunto por qué los quienes participaban de la clase, algunos se levantaban y se iban sin saludar al docente. Teniendo en cuenta que vamos a ser docentes quienes estamos en la clase, me parecía algo absolutamente irrespetuoso. Pero hago la pregunta del caso. Me dicen, no, porque nadie tiene por qué ir al docente y decirle lo que va a hacer de su vida. Bueno, ¿vieron cómo uno puede advertir esta estupidez de que la autopercepción y de que hago lo que quiero y bla, bla, bla? En algo tan, tan, pero fundamental como es el respeto. El respeto a la institución que es el docente, el respeto a la clase, el respeto a uno mismo. Valores que no se discuten, no son verdades relativas. El respeto es una verdad absoluta. Sin respeto no hay manera de organizar nada. Entonces yo no lo concibo, entonces entro a la discusión permanente. Y bueno, Gerasi, cuando seas docente te van a pegar una pata en el culo porque estás yendo contra un sistema, no las pelotas, porque en realidad uno puede tratar, desde la trinchera que fuere, seguir en esto de mantener valores que no pueden ser rotos porque sí. Bueno, a uno ahí puede advertir la socialdemocracia o el progresismo en función de la bajada de línea institucional. Ahora viene la parte del contenido. Claro, cuando yo sea docente y encuentro que la historia del mundo medieval, la historia de la antropología, sea por el
no sé, la escuela del reproductivismo marxista, sea en pedagogía la escuela del reproductivismo crítico, sea en historia la historia social, donde fuera está el progresismo con una escuela, digamos, de formación en cada una de las disciplinas sociales. Claro está que no se pueden meter en la ciencia dura porque ¿qué le van a decir a los físicos? Que no, que en realidad la de Newton no existió, porque, bueno, no pueden. Pero en lo que tiene que ver con las disciplinas sociales, que para formar personas son fundamentales, están metidos en todos lados. Yo soy una persona que me considero historiadora, más allá de no tener un título de docente en historia o de licenciado en historia, porque entiendo la disciplina, muy humildemente trato de abordarla tal como el marco metodológico o teórico de la disciplina ordena, y después hay una parte que tiene que ver, llamado así por algunos historiadores, el arte del historiador, de que tiene que ni más ni menos reconstruir el pasado, lo cual hay una parte de imaginación que uno deja ahí fluir. Pero después se maneja con dos herramientas fundamentales, la heurística y la hermenéutica. Parecen palabras muy difíciles, pero los documentos que me permiten reconstruir el pasado y la hermenéutica es la interpretación que yo hago de los documentos. La única manera de reconstruir el pasado. Después está en el arte del historiador entender que había otro contexto, tratar de llegar a ese contexto, sentir parecido, vivirlo de manera parecida para no justamente caer en errores de tipo histórico, como decir, bueno, este tipo era un pedófilo, porque todos los hombres se casaban con mujeres de 13 años. No, si uno no comprende el contexto, empieza con todas esas estupideces. Bueno, la socialdemocracia o el progresismo en su faceta cultural y metida en la educación rompe con todos esos esquemas. La historia social, yo les decía que me formo en historia, la historia en sí tiene corrientes y enfoques. En la Argentina está la historia oficial que escribió Mitre, que es la que estudiamos nosotros en la primaria. Sarmiento, el padre del aula, San Martín, el libertador de América, Belgrano lo único que hizo fue crear la bandera, las negras que vendían empanadas, las mujeres de la alta sociedad con todo eso vestido de tipo francés, el hombre de galera, y se terminó. Después viene Roca y bueno, papá. Vicente López y Plan, el himno, alguna que otra pavada y listo. Los Paraguay y el Cabildo. No explican nada. Bueno, es la historia oficial, la que escribía Anteojito, Villiquen, bla, bla, bla. Después vino la historia del revisionismo histórico. Justamente un discípulo de Mitre dijo, no, pará, acá en los documentos esto dice otra cosa. Entonces, y bueno, sin querer creó una escuela que se dedicó a revisar la historia oficial. Y en eso el mitro-marxismo, ¿no? La historia social, que es justamente donde la progresía se intromete para regular estos aspectos de la cultura. La historia es un aspecto de la cultura más allá de su carácter científico, de ser una ciencia. La antropología lo mismo, pero no, estos tipos se metieron en todos lados. Uno hoy lo puede advertir en el estudio de la historia, porque claro, alguno me va a decir, Felipe Piña, ¿qué es? Ricardo, revisionista de la historia social, o sea, progre, mitromarxista, o de la historia liberal. No, es un progre, liberal. ¿Cómo es eso? Claro, mira, cuando escribe para Página 12 habla de Juana Zurduy y empieza que la mujer y la emancipación y que fue contra el patriarcado y toda esa pavada. Ahora, cuando va a hablar en La Nación Más, perdón, sí, en la revista Viva de Clarín, como es una bajada mitrista liberal, te dice, no, bueno, Juana Zurduy fue una mujer de la élite aristócrata. O sea, te la maquilla para no hacer una crítica, como la haría un marxista sobre la clase social, sino que le haría todo ese entre sobre el romanticismo francés y el apego a la civilización. Es decir, cambiaría un poco el discurso, pero no deja de ser un progre liberal. Juegan los dos bandos. Ahora, te dice una cosa en Página 12 y Piña te dice otra en La Nación Más. Lo cual habla de la deshonestidad intelectual de este muchacho, ¿no? Yo puedo ser revisionista, ir a hablar a Clarín con el mismo discurso, ir a hablar con la izquierda con el mismo discurso y así sucesivamente. Me podrán decir, Ricardo, yo no estoy de acuerdo con tu interpretación, pero honestamente sos intelectual, hermano. ¿Qué es lo que a este estúpido del presidente que tenemos no le podemos achacar? Se equivoca, es un chapita, pero bueno, en algunos aspectos ahí le pifia, pero dentro de todo tiene una honestidad intelectual de que va a fondo con lo que piensa. Ahora bien, es un tema este, porque Piña, por ejemplo, es un tipo que lee cualquiera de nosotros, pensando que, bueno, es la historia argentina. Y ojo, tenemos que empezar a advertir dónde se mete el progresismo en todos los aspectos, ¿no?
piña. Hoy, por ejemplo, para que tengan en cuenta el alcance de la socialdemocracia o el progresismo en cada una de las instituciones estratégicas que tienen que ver con organizar a la patria, por ejemplo, el Museo Histórico Nacional. ¿Es importante el Museo Histórico Nacional? Sí. No hay pueblo alguno que sobreviva sin memoria. Esto es una verdad histórica. Hubo pueblos que fueron conquistados que murieron en el tiempo, perdieron su idioma, perdieron sus símbolos. ¿Por qué? Porque fueron colonizados y nunca cultivaron la memoria. Entonces, un pueblo que no tiene memoria tiende a perecer. Bueno, el Museo Histórico Nacional es una institución de la memoria del pueblo argentino. ¿Quién la lleva adelante? ¿Quién es el director? Gabriel Di Meglio, un hombre de la historia social, de la progresiva liberal. Otro hombre que dice, ojo, que Mitre organizó la patria, Rosas, y hay cosas rescatables, pero es el atraso, y después le chupamos las medias al progresismo liberal, a eso de creer en el progreso, pero sin terminar de cuajo como los peronistas con aquellos que hicieron infeliz al pueblo argentino. Entonces, están metidos en todos lados. Y la Agenda 2030 tiene que ver justamente a nivel global con insertar cada una de estas categorías en cada uno de los países del mundo, que como decíamos antes, tienen su especificidad y que con esta avanzada de mundo único y globalista lo pone en peligro. Por eso Guillermo hace tanto énfasis de que es el momento del nacionalismo en el mundo. Porque claro, ante esta coyuntura, está cambiando el mundo, o hacia el globalismo o hacia los nacionalismos. Por eso el peronismo en este mundo que va hacia los nacionalismos, porque la revolución energética norteamericana continúa, porque le va a seguir haciendo frente a China, y en esto tenemos que ser categóricos con los compañeros que digan, pará, pero ¿cómo que somos pro-norteamericanos los peronistas? Braden, Perón, pero pará, combatiendo al capital, ¿cómo que somos? No, si China, los BRICS. No, no, hermano, pará. No somos pro-norteamericanos. Estamos entendiendo la coyuntura actual. La coyuntura actual es que cuando gane Trump en los Estados Unidos, otra vez el mundo va a atender al nacionalismo. Putin, que es el nacionalismo en su zona de influencia, también se va a acomodar en ese mundo. Y vamos a empezar a discutir otras cosas. China no quiere el nacionalismo en el mundo. Obviamente le conviene a ciencia cierta el globalismo. Pero ojo, esto se está discutiendo. Yo entiendo cuando Moreno dice se está discutiendo, porque uno permanentemente lee artículos de acá para allá. Entiende que el que lo escribió responde a tantos intereses o a tal interés. Si advertimos esto, vamos a distinguir de quién nos habla y por qué y de qué manera. Yo ayer leí sobre el mismo tema diferentes artículos. Los marxistas dicen que la revolución energética norteamericana no existe más, que China vuelve a imponerse como mercado. Algunos otros de la agencia Pacu Uraondo decían no. Urondo decía no, no, pará. Los márgenes de ganancia, cada uno viene con su libretita, con su apego a desde dónde aborda la problemática mundial y expone una idea. Nadie puede negar que hay un quiebre en el mundo donde se está discutiendo de ir hacia el nacionalismo o hacia la globalización. Pareciera que Milei es el disruptivo y en realidad está discutiendo con la pared, porque el mundo le está diciendo, no, hermano, vamos hacia la globalización donde vos también entrás, o vamos hacia los nacionalismos. Por eso es fundamental ganar esta batalla, poder imponer la verdad, porque en algún momento el ser humano se va a preguntar, che, no podemos autopercibirnos nada, tiene que haber un orden. Y entonces cuando uno advierte que en la educación están tratando de imponer cualquier idea, no importa si la historia la estudias, lo que importa es que vos digas que es matria, no patria. No, pero yo te explico, no importa. A mí, hace poco voy a contar algo, espero no aburrirlo. Instituto de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas, una institución privada, pero que tiene alguna dependencia hoy con el Estado argentino. Uno de los tantos institutos de investigaciones históricas argentinos. El Rosa fue muy importante, uno de los cuales lo presidió fue Alberto González Arzac, Moreno lo suele citar. Me toca dar una pequeña charla y aparece una tal Daniela Burico. Daniela Burico, muy amiga de la Marchota, tiene una cabida en el municipio de Berazategui. Una cabida se ve que importante, pero claro, yo iba a hablar de mujeres de Rosas
y ella apuntó todos los cañones a ver lo que yo iba a decir. También tiene una cabida política, lo cual la dejaron entrar, tuvieron que cerrar todos el traste, presidenta del instituto incluido, y me dejaron exponer 40 minutos hablando de las mujeres de Rosa. Cité a 5, las más importantes o las que yo considere. Me mató. Que yo, que el patriarcado, que el machismo, que qué mal que hago quedar a Rosa. ¿Cómo que mal que hago quedar a Rosa? La historia es una, en su contexto, bla, 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 bla. A ver, vos lo que venís a hacer, le digo, es venir con toda esta pavada, toda esta acumulación de estupideces, porque si vinieras con fundamentos sólidos, uno realmente te escucha, la historia es debatible, nadie tiene la razón, es cuestión de interpretaciones, lo que uno hace es presentar los fundamentos más, digamos, más ricos que uno tiene para poder dar pelea en el debate. Pero no es como en la política donde se intenta imponer un sentido común. Y donde el sentido común que se impone es el de quien gana el debate. En la historia no, es todo debatible. Por lo cual le digo, no me podés venir a imponer una bajada de línea, no me podés venir a decir que está mal que yo hable de princesa federal porque es un término anacrónico. No, la anacrónica sos vos, porque princesa está bien para entender que en la época todavía el concepto de monarquía tenía mucha fuerza y en el restaurador de las leyes, siendo un hombre nacido en el siglo XVIII y que se desarrolló durante el siglo XIX, no es ni anacrónico ni descabellado hablar que su hija tenía como ese rol implícito de princesa de una santa federación. Pero claro, alguno me puede decir, no, mirá, no estoy de acuerdo, lo debatimos, pero no imponerme desde el autoritarismo progre que yo no lo puedo decir porque espanto a los pibes. No, lo que uno tiene es que tratar de ir a buscar la verdad histórica. A los historiadores nos compete ese objeto. La verdad histórica, ¿nos duela o no la verdad histórica? No tratamos de acomodar la historia a verdad porque nuestros intereses. No, la verdad histórica. Es lo que perseguimos. Honestamente, perseguimos eso. Entonces, viene esta mujer que tiene una cabida con el progresismo en la municipalidad de Berazategui y decirte, no, muchacho, en un instituto de investigaciones históricas. Ahora, pudo haber salido un académico a decirme, qué barbaridad lo que dijiste, qué falta de argumentos, no citaste una fuente, un documento, dijiste, bueno, pero no, sale una progre a marcar la cancha. Entonces uno entiende que estamos bombardeados por todos lados. ¿Eh? Por todos lados sale un progre a, de alguna manera, ponernos contra la pared. Entonces es muy importante que demos pelea, debate, que pongamos los puntos sobre la mesa, en todos los aspectos de la vida. En la parada, yo lo decía el otro día, parece aburrido, pero en la parada del colectivo, hablando con amigos, con compañeros, hay que levantar la voz. A mí me pasó en la marcha universitaria esa tan famosa, que fui cantando la marcha y luego un viejo, yo le digo viejo con cariño porque un señor mayor, ahí Alan te escucho, un señor mayor que tu nacionalismo de cotillón, que Perón es un mentiroso, y la charla la dimos. Yo mido unos 60, me pueden haber cagado a palo todos los previos. No digo de ir al frente, a cagarse a palo, digo que cuando hay que poner el cuerpo. Y empecé a cantar la marcha y a dar pelea y debate. Y del otro lado tenemos gente que se hace las uñas, muchachos, porque eh, dije unas barbaridades bárbaras contra los trocos, contra los progres y nadie vino. ¿Por qué estos muchachos saben por qué nadie me saltó a pegar? Porque no pueden sostener lo que fundamenta. Saben que que no tienen un sostén como tenemos nosotros. No tienen una doctrina detrás. No tienen la verdad. Entonces, en eso dudan. Y cuando dudan, tenemos que avanzar nosotros. Alan, querido compañero, dale, te escucho. ¿Cómo andan? Buenas tardes. No, estaba pensando un poco respecto a lo que decías, ¿no? A veces los fundamentos de la realidad y mezclados con los idealismos y la subjetividad. Hay una discusión muy clara hoy en día que pareciera desprenderse del discurso oficialista, que es el nacionalismo o los defensores del nacionalismo. Por ejemplo, hablando en contra de la Agenda 2034, de 2024, que ahora 2034, que ahora aparentemente cambió, tiene un par de modificaciones, cuando lo que la realidad marca es que es un gobierno totalmente globalista. Si vos desregulás la economía, si vos dejás que vengan las multinacionales a sacar la riqueza, a llevársela, no le pones condiciones,
no peleas por los puestos de trabajo de los argentinos, no peleas porque la empresa extranjera que venga no pueda compartir conocimiento y tecnología. Y bueno, ahí tenés una contradicción, se cae por la propia realidad. Y es como todos estos debates que vos estás comentando ahora, respecto a la educación, respecto a los lugares de revisionismo histórico, respecto a la discusión política, de discusiones de todo tipo de índole, ¿no? Y donde está la Sí, realidad es ahí donde hay que defender nuestra posición, donde están los hechos. sí, sí, Eso quería totalmente de agregar. acuerdo. Además, vos dijiste algo al principio que es ahora 2034, porque son inaplicables. Uno lo lee, cuando habla, en uno de los puntos habla de pobreza cero y de hambre cero, y de igualdad. Entonces, cuando yo hacía, que no lo terminé, cuando digo que estos tipos como Rivadavia, Larreta, esto de la agenda, quieren aplicar cosas que son inaplicables porque es lo que yo decía, pones una estación saludable a 200 metros de una fábrica tirando residuos en el riachuelo, o sea, entonces uno lo primero que advierte de esto es para la gilada, es para que a vos te pongas a reciclar y le hagas el laburo a los que realmente la tienes que hacer. No te bañes más de 10 minutos al día. Pero muchachos, estamos recontra rodeados de agua dulce, de sistemas para... Déjense de joder. Bueno, tiene que ver con esto, con lo que vos decís de mi ley. Claro, es un marco teórico, el anarcocapitalismo, como dice Guille. O sea, cree en la relación física y jurídica de las personas en un lugar determinado, sin Estado, en el mercado. ¿Sí? Y da la vida por la propiedad privada. Bien neoliberal o anarcocapitalista, como quieras llamarlo, y bueno, él después tiene todo ese mambo con el socialismo anacrónico, ahí sí es anacrónico, porque el comunismo no existe, y en realidad Progres y Milei van de la manito, porque es como vos dijiste, tal cual, atentan contra el trabajo nacional, atentan contra las especificidades de los pueblos, atentan contra, como vos decís, si vos traes empresas de afuera para destruir el trabajo argentino, y muy nacionalista no sos. Después hay otro que es el debate, ¿no? ¿De qué nacionalismo? Por eso Guillermo mucho habla del nacionalismo de inclusión argentino. Y yo lo entiendo porque déjenme decirle que fui un tarado que en su momento milité para el nacionalsocialismo, es decir, para el nazismo, creyendo que eso era el nacionalismo argentino. Pero claro, uno no maduraba hasta que un día madura y encuentra el peronismo. Me refiero a madurar intelectualmente. Yo hace poco di un debate con dos libertarios de 50 y largo, y uno me decía, no maduró. No, el tipo, mirá, se sostiene, vive solo, tiene un auto, o sea, maduró en la vida, pero intelectualmente no, porque vos no podés ser a los 55 años un tipo que cree que el Estado desaparece, que la relación entre privados o personas físicas y jurídicas en un lugar llamado mercado, no podés pensar de que si te falta para comer vendés una pierna. Todas esas estupideces son para los adolescentes, que en el caso de mi ley, más allá de que tiene una escuela, el anarcocapitalismo es una escuela, pero es la escuela austríaca. Es decir, y detrás de la escuela austríaca nosotros sabemos los intereses que siempre se juegan, o los intereses espurios que llevan al mundo en realidad a la desigualdad, a la inequidad, al hambre, a la pérdida de eso, de las especificidades. O sea, nosotros como nacionalismo de inclusión no vamos primero en contra de ningún pueblo, todo lo contrario, pero cada pueblo con su justamente especificidad. Y después compartiendo un vínculo común, por ejemplo en América, de América para los americanos. Por eso la historia es tan importante en esto de empezar a explicar realmente cómo fue ese proceso que llevó a los pueblos de la América hispana a conformarse. Porque claro, dentro de la Agenda 2030 no está puesto, pero también es una avanzada que todos debemos conocer, el indigenismo, la famosa huipala, esto de reivindicar a los pueblos aborígenes. Nadie deja de reivindicar a los pueblos aborígenes, pero atacan al hispanismo. Yo no soy hispano, yo soy hispanoamericano. Yo creo que la confluencia en un proceso histórico entre españoles y aborígenes generaron esto. Después podemos discutir, bueno, el mismo Galeano pidió perdón porque dijo que dijo una pavada, en las venas abiertas de América Latina, un libro de 500 páginas donde escribió una novela y se hizo cargo. Si alguien puede, búsquelo, porque no es tan así. De hecho, ¿saben quiénes financian el movimiento indigenista? La famosa Nation Mapuche, no sé qué, Gran Bretaña. De hecho, la sede está en Inglaterra. Sí, no sé si entrar alguien, creo que alguien quería hablar.
Quien quiera hablar lo dejo. Ahí levantó la mano el compañero. Gracias, Diego. Muy bueno, muy bueno. El tema de la... Mirá, varios ejemplos puedo dar, pero voy a dar uno que inclusive lo da Guille. Eh, el Partido Comunista Convencional, tradicional, perdón, no la socialdemocracia, que también era un partido, que fue mutando en nombres, ¿no? El Partido Comunista tradicional, el que estuvo también con la Unión Democrática, contra Perón y demás, 2 días antes del golpe se manifiesta en un comunicado que podés buscar por Google, cualquiera, donde pide por un golpe de Estado cívico-militar, donde la junta que lo lleve adelante piensa en el pueblo, pero pide por el golpe de Estado contra el peronismo. Sabemos que el golpe es al peronismo y la mayoría de los desaparecidos fueron sindicalistas, trabajadores, abogados, gente del pueblo peronista. Pero ¿qué pasa? Yo me crié viendo las marchas de hijos y la hoz y el martillo en cada reivindicación del 24 de marzo. Qué loco, ¿no? La hoz y el martillo, que era el símbolo del Partido Comunista Argentino con la bandera argentina, había reivindicado ese golpe. Entonces digo, ¿cómo es la cosa? Y un día, yo tengo amigos de mi familia, guevaristas y qué sé yo, me interpelan feo y digo, mira, acá está el documento, ustedes, ¿cómo podés decir eso? Claro, yo me crié mirando La Noche de los Lápices, rodeado de la hoz y el martillo. Y me entero que era mentira. La verdad histórica es que el mismo Fidel Castro y la Unión Soviética tenían intereses con la dictadura de Videla. Intereses económicos, comerciales, políticos. Mirá qué loco, digo yo. O sea que estos comunistas de hoz y el martillo fueron, pero que estamos todos locos. Y después viene una Cintia García o cualquier trosco a decirte, ustedes los fachos, ¿qué facho? El golpe fue a nosotros, ustedes lo avalaron y nosotros somos los fachos. No, están todos locos. Con Rosas algo parecido voy a ser concreto, para que vean hasta dónde llega la estupidez del mundo y cómo la progresía lastimosamente destruye a las ciencias sociales. Rosa fue un tirano, no, porque yo explico siempre. Por eso decíamos, la gente, no es que la historia está borrada, está ignorada, pero no por la gente, por los medios que hacen que esa historia se ignore. Yo en Facebook publico mucho, permanentemente artículos, y siempre la queja es, uy, hay que leer, y sí, hermano, también lo podemos decir y podemos armar un documental, pero yo no quiero que se pierda la lectura, en lo personal, me parece que siempre enriquece. Bueno, y los artículos siempre tienen que ver con la explicación. No, no fue un tirano, porque la tiranía fue una institución griega. Y te metés con conceptos y con historia, ¿no? En el tiempo de la democracia griega, la famosa de Solón, de bla, 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 bueno.
bla, 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 y vas explicando. Y la dictadura es un concepto, la dictadura al estilo de las 12 tablas de Roma, la dictadura al estilo romano fue lo que llevó adelante Rosas en el siglo XIX, por las facultades extraordinarias, suma del poder público, las necesidades ante la guerra civil. Había una sala de representantes que no se disolvía, había una justicia que no se disolvía, y toda la suma del poder público y las facultades se delegaban en la figura de un hombre. Cada 2 años se debatía si seguir dándoselas y se las renovaban, siempre teniendo en cuenta el momento extraordinario de guerra civil. Entonces uno analiza y dice, no, fue una dictadura al estilo de las 12 tablas de Roma. Y su acepción a esa dictadura, es decir, la antítesis es la institución tiranía con Grecia. Con Pisístrato, uno puede ir a la historia de que fue un caudillo, considerado tirano, pero es una institución griega. Cuando yo me meto en esos temas, vos me podés debatir eso perfectamente, podés saber mucho más y traerme derecho romano y decirme, no, estás equivocado. Pero bueno, son ejemplos que inclusive historiadores de renombre como Julio Grasusta en los 70 ya se había encargado de desarrollar. Por lo cual uno lo explica. Y saltan los progres o los trozos a decirte, sí que Rosas era un dictador, porque lo llevan todo al plano de la dictadura al estilo Videla. No, hermano, esa es una dictadura del siglo XX, nada tiene que ver. Entonces, no se puede encarar nada con la profundización del caso que nos permita a todos entender y comprender un poco más. Y no es que la borran, la ignoran. Entonces te llevan al plano de la estupidez permanente. Entonces Rosa fue un dictador, claro, y se ponen a pensar en Videla, en la CSS por la mazorca, en Hitler, en toda esa estupidez. Y no solo yo como peronista tengo que pelearme con esa mirada, encima tengo que pelearme con la mirada de los tarados que se creen que el rosismo, que no existe tal cosa porque no hubo un movimiento doctrinario, el peronismo sí, pero el periodo de Rosas algunos nacionalistas lo consideran tipo un periodo de nacionalismo de tipo fascista, ¿no? Donde Rosas y la Mazorca, porque bueno, son personajes que creen que el nacionalismo argentino tiene que ver con la Alemania del 30. Y no, tampoco. Porque cuando uno le explica que la base popular que sostuvo a Rosa eran los afroargentinos, no, empiezan con la boludez de decir sos blanco, luego celeste, igual. Hacen un lío bárbaro. Así que no es que la borran, la ignoran, llevan el debate profundo de la historia a debates estériles, tontos. El centro de estudiantes del profesorado donde yo estudio dice es un centro de estudiantes peronista. Cuando cada vez que quieren hacer alguna cosa progre les digo, no cuenten conmigo, por favor, porque nada tiene que ver con llevar adelante un centro de estudiantes de tipo peronista. No, bueno, pero porque vos te tenés que abrir y todo eso. Entonces un día me dicen, ¿puedes hacer las efemérides históricas? Sí, pero por favor, ponele la X, no empecemos con eso, por favor, no, pero que sí, bueno, logré que no poner la X. Y después me venían con que cómo vas a decir que esto y que lo otro, y cómo no lo voy a decir, no, pero vos tenés que hablar de las mujeres, pero no, muchachos, ustedes están estudiando historia como yo, ¿cómo pueden ser tan anacrónicos, tan descontextualizarlo tanto todo? ¿Cómo pueden poner Evita con el pañuelo verde? Vamos, muchachos. Bueno, entonces yo no escribo más. No, pero Ricardo al final es un facho. No, facho no. No, poner las cosas, por eso no me ayudó demasiado cuando Guille empezó con el tema Villarroel. Puf, las explicaciones que tuvimos que darle a esta gente. Si no entienden, una institución como la dictadura, el estilo de la 12 tablas de Roma, imagínate si van a entender por qué nosotros decíamos que Villarroel podía llegar a ser parte de un gobierno de transición, bla, bla, bla. No, imagínate. Entonces es muy difícil lo que está ocurriendo. Pero bueno, como dijeron ustedes, que lo dijeron ustedes, y nos encontramos con esto todo el tiempo y tenemos que dar la pelea. Tenemos que dar la pelea. Por más que nos sentamos solos, nos sentamos, o sea, que el sentimiento sea permanentemente, estamos solos, y hay que darla. Pues como poniendo el ejemplo, los muchachos del peronismo, de la resistencia, pusieron más que el cuerpo para estas cosas. Pusieron la vida. Y el movimiento peronista se nutre de nosotros, que somos lo que hoy hacemos el movimiento. Entonces, tenemos que dar esa pelea. Tenemos que dar esa pelea. Y creo que la vamos a dar bien. Creo que es el momento histórico, pero hay que darla. No hay otra opción. Yo lo que les agradezco mucho este tiempo, les pido perdón porque a las 7 me tengo que retirar. Perdón, Mati, van a ser 7 minutos, faltan. Me parece que más o menos fuimos hablando un poco del tema. La idea es en el que viene, porque estos temas van a ir y volver, no es que lo terminamos acá.
pero vamos a empezar a desglosar mi mensaje, porque mi mensaje de Evita tiene el componente de ser un mensaje, valga la redundancia, es donde está la pasión, la revolución, donde creo que es lo que hay que empezar a despertar. Si nosotros logramos entre nosotros empezar a despertar a los compañeros de juventud en esto de la pasión, de no todo de lo intelectual, porque el peronismo no es todo, pero empezar a despertar las ganas, la pasión, el compromiso, el aporte, vamos a andar muy bien. Por eso vamos a arrancar con mi mensaje. Yo dejo estos últimos 6 minutos para que los compañeros que quieran digan lo que quieran, expresen lo que quieran y bueno, nos vemos en la próxima. Bueno, compañeros, muchas gracias Ricardo y gracias a cada uno de los que participaron acá. La verdad que me pone contento que podamos hablar de estos temas que están tan actuales, ¿no? También como la progresía, la socialdemocracia y todo lo que vino hablando el compañero Ricardo. Yo más que nada los quiero saludar. Me parece igual muy bueno que este sea un poco más cortito. Hoy a las 20:15 horas hay una charla de formación política de la compañera Marita Velázquez y el que pueda, como ya lo dije hoy al principio, el que pueda participar, si no tiene que hacer algo, bienvenido sea, y si no, primero, como siempre decimos, está el trabajo, la familia, pero es muy importante esta charla de formación, la vamos a seguir manteniendo los miércoles a las 18 horas, a menos que pase algo y la cambiamos, pero por ahora van a ir los miércoles y la verdad que me gustaría, como siempre digo, me pone re bien las personas que hoy están acá participando. Anhelo que seamos más, ¿por qué? Porque esto es para toda la tercera sección y lo que queremos es que participen los compañeros y compañeras. Así que si alguno quiere decir algo más, los escuchamos y escuchamos su palabra. ¿Tiene alguien algo que acotar? Vamos, Anabel, dale, vamos, compañera, que hoy está la dos, Gabriela y Anabel. Están en representación de las mujeres. ¿Se va entendiendo, compañera, más o menos esta charla? Bueno, por mí damos finalizado, estoy muy contento también que estén. Y bueno, estamos en contacto en los grupos y los miércoles nos vamos a seguir viendo y vamos a ir hablando de mi mensaje, que va a estar bueno. Digo lo Nos último, vemos. compañero Diego, vos grabaste esto, Pará, ¿no? Alan. No, era para agregar para la próxima, ya que van a hablar de mi mensaje, para los que vayan a participar y los que se sumen, que en la biblioteca de Principio de Valor está el texto como para ir. Estaría buenísimo si podemos llegar con algo leído, aunque sea, como para que sea más interesante, más rico la charla. Eso nomás. Dale, mirá, yo tengo una idea, no lo quiero comprometer a nada. Después lo vamos a subir, mi mensaje a los grupos. Y vamos a empezar a vender estas charlas de mi mensaje. Los comprometo, mejor dicho, ustedes a que lo vayan también divulgando. Va a ser para todos. Y me comprometo yo a ir evaluando y ustedes después lo evaluarán. Pero ir haciendo, mejor dicho, algunos extractos de mi interpretación de la obra de Evita para que lo podamos ir discutiendo. Así que yo lo voy a ir subiendo. Ustedes están en los grupos de juventud de principios y valores de tercera, ¿no? Todos. Bien. Así que bueno, ¿no? Betra, ¿no? Bueno, sí. Entonces hagamos eso, ¿no? Bueno, después hagamos esto, Mati. Eh, vos tenés ¿cómo te contactaron a vos, a Betra? Ahí voy a pedir que lo agreguen a Gaby y a... Dale. A Gaby, Betra, te digo yo, perdóname, a Gabriel. Compañero, así te agregan y estamos en contacto. Yo lo comprometo en esto, a divulgar, dale. Y voy a ir subiendo y bajando cosas para que cada charla que tengamos tenga un sentido y todos podamos ir entendiendo y aportando. Yo los dejo. Les mando un fuerte abrazo Pará, peronista a todos. déjame hacer una pregunta, Ricardo. Dale, ¿Cómo vas a dale. arrancar con mi mensaje de las primeras dos, viste, el primero, el capítulo uno, 2, porque son 30 y pico Sí, de artículos? Así más o menos, por sí, ejemplo,
Para tener una idea, leemos el 1 y el 2, Mi Coronel, y el otro título no me acuerdo cómo es. Entonces arrancamos con eso para ir desmenuzando así, porque no va a ser de una clase esto ni de dos. No, Bueno, vamos a ir después subirlo al grupo. Subirlo al grupo y decir más o menos, vamos a leer Mi Coronel o los sindicatos. Bueno, hay algunos títulos, los sindicatos no, pero de lo que viene hablando, así los compañeros van leyendo eso, ¿está bien? Sí. Yo me comprometo en la semana a armar un esquema de cómo va a ser la primera, la segunda y la segunda. Listo, les mando un abrazo y gracias a todos por participar, compañero. ¡Viva Perón, carajo! ¡Aguante el Guille! Carajo. Y vamos, Guille. Nos vemos. Nos vemos.